anticipábamos en diálogo con Susana Rueda y con Leo Richardino, en todas las provincias hubo reacciones en torno a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de interpretar un artículo del Código Penal de modo tal de que se ensanchen los espacios de no punibilidad del aborto. Esto significa, hay una decisión, una interpretación de la Corte Suprema que dice que no solamente en el caso de las menores dementes violadas no es punible el aborto, sino también en el caso de cualquier violación. Ayer hubo un debate en Santa Fe, en el marco de una jornada organizada por el INADI, en la que estuvo presente el fiscal general de la provincia de Santa Fe, el nuevo Ministerio Público. Estamos hablando del prestigioso jurista, el doctor Julio de la Saba, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo anda? Bien, bien, por suerte. Oye, ¿usted qué opina? Porque han opinado ministros, han opinado gobernadores. Y usted como fiscal general que va a tener la obligación de... ¿Qué opina del tema? A mí me parece que todo lo que sirva para brindar una mayor seguridad jurídica en la interpretación y en la aplicación de las leyes es bueno. Acá lo que ocurre es que se ha tocado un tema muy sensible, como es el tema de la vida y el tema del aborto, y entonces eso ha revolucionado un poco toda la situación. Pero en definitiva, esta es una disposición que ya viene de 1921. Con el propio nacimiento del Código hubo que contemplar algunos supuestos que el derecho no quiere, como ser este: una mujer fue violada y se produjo una concepción. ¿Qué hacer frente a eso? Acá no se trata de negar la vida, el primer derecho humano es la vida y se lo reconoce, ni se trata tampoco de negar la situación en la que vive esa mujer. Y entonces el legislador, ya en aquella época, tomó una solución y dijo, bueno, miren, en este caso lo que hay que hacer es darle un permiso particular a la mujer. Si la mujer quiere abortar, es ella la que lo decide, nosotros no nos metemos. Es decir, no hace una ponderación. Lo que pondera es que hay un conflicto, pero no sobrevalora un bien y otro. Dice, acá hay un problema que para la ley es insoluble. Dejemos a la mujer. Ahora, esa ley, ese artículo penal, prácticamente no se había aplicado, escasísimamente se había aplicado, porque por una mala redacción había una confusión. Si la única que se podía encontrar en esa situación era la mujer idiota o demente, o si eran todas las mujeres. Además, los médicos siempre tuvieron miedo. Ahora, el artículo dice menor demente, digamos, mujer, menor demente. Mujer, idiota o demente. Esa es la expresión. Es una traducción de un código penal suizo. Sí, una mala traducción. Una mala traducción porque en realidad es como decir, eso ya lo decía el profesor Soler años atrás, esto es como decir si el embarazo proviene de una violación o de una violación. Fue una mala traducción, ¿no es cierto? Pero más que en realidad eso, lo que ocurría era que los profesionales médicos se resistían a hacer el aborto si la mujer lo pedía, porque pensaban que previamente tenía que haber un permiso dado por un juez. Y los jueces al propio tiempo, la mayoría, no todos, pero se negaban a dar el permiso porque decían, si la ley lo permite, nosotros no tenemos que permitirlo, no hay nada que decir, es decir, es como si nosotros fuéramos a firmar un contrato. No tenemos que ir a pedirle permiso a un juez para firmar un contrato, firmamos el contrato. Lo que ha hecho la Corte, y yo creo que esto es con mucha valentía de esta Corte, porque se metieron a tocar un tema que les va a producir consecuencias, un tema candente, pero con muchísima valentía dijeron, bueno, este tema hay que definirlo. Estas situaciones ocurren y no puede ser que las mujeres, el que ya ha sido violada, ande rebotando de un lado a otro sin saber qué hacer. Entonces, hacen una interpretación. Ellos lo que dicen es, primero, esto no es inconstitucional. No se trata acá de negar el derecho humano a la vida, sino simplemente de reconocer que hay una situación excepcionalísima. Segundo, diferencian de nuevo... Excepción y recurrente, digamos, en la vida cotidiana. Y desgraciadamente recurrente y oculta por la sociedad. De alguna manera u otra se la oculta, ¿no es cierto? Y después lo que dicen es, veamos a quiénes son las que pueden hacer, en todo caso, este aborto. Y dicen, no hay ningún motivo para diferenciar. Que la mujer sea una mujer sin problema, o sea, idiotamente, no es eso lo dirimente. Porque si se interpretara que la única mujer que puede hacerse un aborto en ese supuesto es el idiota o demente, para usar las palabras del código, estaríamos ante un aborto eugenésico, es decir, estaríamos volviendo a la época del nazismo en el cual había que matar porque la mujer podía dar a luz un chico con problemas mentales. Una aberración total. Entonces dicen, es a todos. Y en lo otro que se meten, que es quizás lo que ha provocado el conflicto, es que dicen, los jueces no tienen que dar permiso. Los derechos no están sujetos a permisos de los jueces, sino que el derecho se ejerce si la mujer corresponde. Y ahí aparece entonces la duda. ¿Y si hay un abuso? ¿Y si una mujer miente? Es un supuesto muy teórico, muy teórico. Estamos hablando de
circunstancias muy delicadas y además que cruza lo más profundo digamos, de la cuestión humana. Pero además no condice con la realidad. Porque si la mujer se va a en la realidad, ¿no es cierto? Si una mujer decide hacer un aborto, no va a ir a... Claro, pero sí, es una realidad cotidiana, desgraciada, pero es una realidad cotidiana. No va a ir a arriesgarse a mentir para que después pueda tener un proceso. Directamente se lo hace. Esta es una discusión más que nada teórica, ¿no es cierto? Pero ellos de cualquier manera dicen, y esto es lo que produjo el debate, no es necesario un permiso. No es necesario un permiso, los derechos se ejercen. Y se meten a hacer una recomendación a las provincias, señalando que es bueno que las provincias elaboren protocolos de modo tal que el ejercicio de este derecho se facilite. Y ahí se armó el debate. Ahí es donde algunos gobernadores reaccionaron diciendo que los fallos de la Corte no obligan. Claro que los fallos de la Corte no obligan. Los fallos de la Corte resuelven un caso particular, eso lo sabemos todos. Pero también tenemos que saber que un fallo emitido por la Corte Suprema de la Nación, el último intérprete que existe de la ley, es norma. De alguna manera es norma, aunque no digamos propiamente obligatorio. De cualquier manera, los pronunciamientos estos que ha habido de las distintas provincias, cuando uno se pone a leerlos, no son tan categóricos. No son tan pero tajantes. Digamos, generan una especie de... Vuelven a replantear el debate. Doctor, le hago una última pregunta que no tiene que ver con esto y aprovecho su gentileza. Falleció lamentablemente el doctor Agustín Bassó hace pocos días, se queda vacante la procuración de la Corte Suprema. Y ayer hubo una expresión del Ejecutivo en el sentido de otorgarle un perfil más académico y menos político al cargo de procurador. ¿Usted qué visión tiene esto? Más allá de la figura de Bassó, que fue un hombre muy controvertido y con manifestaciones políticas muy fuertes. Lo académico no necesariamente choca con lo político, por empezar. A mí me parece que un cargo de esa característica tiene que tener un importante perfil académico, ¿no es cierto? Pero, bueno, acá en la provincia de Santa Fe hemos tenido un enorme adelanto con lo que dispuso el gobernador Piner en la última gestión, ¿no es cierto?, de ese debate público que se va a producir. A mí me parece que es correcto, corresponde en algún momento cubrir esa vacante y la idea que ha transmitido el ministro de Justicia me parece muy adecuada. Doctor Julio de la Zábal, gracias por venir. Muy bien. Muy amable. El fiscal general de la provincia de Santa Fe estuvo con nosotros.